Buenos días, estamos aquí hoy reunidos para iniciar un nuevo ciclo de diálogos Marqués de Oliva, de la Fundación Marqués de Oliva, y un diálogo muy especial que va sobre innovadores o innovación, pasado, presente o futuro. Y lo primero que voy a hacer, aunque son un grupo de amigos, es presentarles. Voy a empezar, pues, por ejemplo, con José Almansa, que José Almansa pues, es el creador de la metodología Grasshopper para innovar, autor del libro Fin de la Innovación, la era del innovador, y cofundador de Impact Hub Madrid y LUN. Un placer, buenos días. Gracias, continúo, por ejemplo, con José Antonio Pinilla Pérez. José Antonio es el CEO de ASECO Spain Group y también consejero del Consejo Asesor Digitaliza Madrid de la Comunidad Autónoma de Madrid. Continúo, por ejemplo, con David García Núñez. David García Núñez es presidente de Madrid Capital Mundial, consejero directivo de Anunciantes y director de comunicación y marketing de FCC Construcción. Y por último, la mejor, mi amiga Maison Duas, que es de la Asociación Española de Mentoring y Consultoría de Emprendimiento, Startups y Economía Social y es concejal del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenidos y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este diálogo que tenemos que hacer, que sea, pues eso, muy ameno, muy amable. Y bueno, voy a pasar la palabra a mi compañera Mariana Álvarez, periodista del Grupo Mercados, con más de 30 años de experiencia y que siempre nos habla del presente y el futuro de la innovación, de las tecnologías en mercados. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Bien, pues vamos a charlar sobre algo muy interesante que conocéis todos muchísimo mejor que yo, pero que podemos hacer que los chavales y chavalas que vean luego esto se animen a innovar, que es de lo que vamos a hablar. Esto de la innovación, ¿exactamente qué es? ¿Tiene que ver solo con la tecnología, porque es con lo que la gente realmente lo suele relacionar? ¿O tiene que ver con las personas, como dice José en su libro? José, por ejemplo, tú. Bueno, yo creo que un ejercicio que es muy útil, si tú llegas a cualquier reunión y preguntas a todo el mundo qué es innovación, lo que va a suceder, y yo lo compruebo a menudo, no es que esté bien o mal la respuesta que da cada uno, es que son diferentes. Y esto es un dato que es muy importante porque al final España invierte el 1,2% del PIB, la mitad público, la mitad privado, se invierte mucho dinero en innovación. La innovación, la palabra innovación está en todos lados, en marketing, en boca de los políticos, los empresarios, todo el mundo habla de innovación. Y sin embargo, resulta que cada uno entiende algo diferente por esa palabra innovación. Para mí es algo que no tiene que ver con la tecnología, que está muy bien, que es I+D o que es desarrollo, fantástico. No es Open Innovation, es colaboración, está también fantástico. La innovación son personas, porque al final yo la definición que doy en mi libro, después de investigar un patrón sobre qué es lo que hay detrás de la innovación, es que innovación no es nada más que el proceso, el resultado del proceso creativo de un innovador ante una necesidad no resuelta. ¿Y esto qué significa? Que la innovación tiene que haber un innovador, la persona, y a través de un proceso suyo, partiendo de una necesidad no resuelta, encuentra una solución. Por lo cual la innovación son personas. ¿Qué opináis los demás? Por ejemplo, tú. Pues yo coincido mucho con José y le añadiría también el que muchas veces el proceso de innovación nace de una intuición, ¿no? De ver que algo no encaja, algo no está resuelto, hay una necesidad descubierta, hay algo que está tensionando alguna cosa en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en el medio ambiente y que mueve a las personas a curiosear, ¿no? Y van de un hallazgo a otro, muchas veces también de una frustración a otra, de darte cuenta que eso que creías que iba a ser la panacea pues no es la solución y tienes que repensar o reandar los pasos que has dado. Entonces tiene que ver mucho con las personas, como decía José, tiene que ver mucho con la curiosidad, con la intuición, pero sobre todo con la valentía y el coraje de dejarse llevar, ¿no? Y para mí la innovación es como el conjunto de todos esos factores. José, ¿cómo lo ves tú? Pues, ¿Las personas? Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los dos, o sea, con lo cual aquí no va a haber mucho debate. Pero sí que es verdad que y ese ejercicio mismo lo he hecho yo, en una empresa cuando quiere innovar y
y están muy predispuestos a querer innovar, siempre tienen la problemática de que lo que se piensan es que es invertir en tecnología sin talento. O sea, da igual, hay que gastarse 1 millón de euros en lo que sea. Y dices, ¿pero para qué? Digo, ¿lo vais a utilizar? ¿No lo vais a utilizar? ¿Por qué? ¿Cuál es realmente la necesidad de tener eso? ¿Por tenerlo? Porque ahora mismo que está poniéndose en boca de todo el mundo de hay que tener inteligencia artificial, todo tiene que tener inteligencia artificial. Y dices, pero vamos a ver, ¿para qué? O sea, ¿a qué va destinado a querer tener inteligencia artificial? ¿Por qué lo que queremos es optimizar procesos dentro de la compañía si a lo mejor ya están optimizados en este sentido donde los queréis meter y a lo mejor no? Entonces, eso es un poco realmente el punto en el que sobre todo coincido con ellos, en que las personas realmente tienen que estar predispuestas a querer cambiar, a querer mejorar, porque tú puedes tener el mayor coche de carreras del mundo, que siempre digo el mismo ejemplo, pero me parece un ejemplo muy claro. Tú puedes tener el mayor coche de carreras del mundo para poder ganar una carrera, pero si tú no estás dispuesto a querer pisarle el coche porque no te sientes cómodo, pues el coche no te va a valer para nada por muy bueno que sea. Y en el caso de la innovación es igual. La gente está muy acostumbrada a seguir una serie de procedimientos y lo que más complica muchas veces en una empresa querer hacer ese tipo de cambios de innovación y mejorar y optimizar procesos es precisamente que las personas estén adaptadas a querer hacer ese cambio, a que quieran entender que hay que hacer ese cambio y que acompañen y entiendan el por qué vas a hacer ese cambio. Y entonces, gracias a eso, entonces puedes conseguir que esa empresa o esa institución o lo que sea pueda llegar a innovar. Entonces, para mí realmente ese sería el kit. O sea, para innovar tú necesitas que las personas estén predispuestas y dispuestas a querer hacerlo y cambiar ciertas fórmulas de trabajo que han tenido hasta ahora por algo diferente que pueda suponer algo mejor para la compañía, para el país o para la institución o para lo que estemos hablando. David, ¿tú estás de acuerdo en que esto tiene más que ver con las personas que con la tecnología? Sin duda, o sea, las definiciones que han puesto cada uno de ellos es perfecta. Aquí tenemos que conjugar dos aspectos. Uno, la existencia de una necesidad, que esa necesidad se traduce en una cuota de mercado para posicionar el producto innovador en ese mercado y por ende va a mejorar la calidad de vida de ese ciudadano a través del uso de ese mercado. Y luego, por supuesto, existe otro factor, que es que exista la persona con capacidad, o el valiente en este país, con capacidad de transformación de esa realidad común al conjunto de la ciudadanía, pero que verdaderamente le meta un input de investigación, de estudio, de desarrollo y de la colocación de ese producto en el mercado. Sin duda yo creo que estamos ante un momento en el cual todo el mundo, como bien comentaban ellos, habla de innovación, no la explican. Es como resiliencia, todo el mundo habla de hay que ser resilientes, hay que ser disruptivos, pero nadie materializa o pone el foco en lo que significa el concepto. Entonces estamos en un momento en el cual debemos ser palanca de cambio y transformación para que facilitemos a esas personas, factor A, que tienen esa voluntad de innovar, para que puedan desarrollar su investigación y por lo tanto su producto. Si me permites, entonces, le voy a hacer un guiño a José Almansa. Estamos de acuerdo con el título de su libro, El fin de la innovación, la era del innovador. O sea, deberíamos de materializar más o ayudar más económicamente a los innovadores que destinar dinero a esa innovación, como habéis dicho. Totalmente. Si bien es cierto, la respuesta es sí, pero con una segunda derivada. No a todos. Es decir, ella es más conocedora que yo de los proyectos que se presentan en el ayuntamiento, que son muy voluntariosos, pero vamos a ver el sentido útil de ese proyecto por y para la ciudadanía, por y para las compañías, por y para el conjunto social. Aquí no se trata de inventar, se trata de investigar, testear, probar y ejecutar. Entonces creo que hay una clarísima diferencia entre sí, dar esa dotación económica, pero con una misión y una visión. Yo quizá más que la dotación económica pura y dura, creo que el primer paso que debemos dar es el tomar conciencia de la importancia del innovador y después crear un ecosistema alrededor del innovador. Lo primero, el innovador es diferente al emprendedor, entonces es distinto, no tiene mucho que ver, ¿no? De hecho, el emprendedor está protegido y está protegido por un ecosistema, es valorado, copia al final, por lo cual pues de alguna manera da seguridad a un inversor. Mientras que un innovador, lo primero que le pasa es que es atacado directamente, ¿no? Y tiene 3 vías por las que siempre es atacado y nadie se salva si eres innovador de verdad. La primera es la administración.
La administración defiende el statu quo. Si tú vas a cambiar el statu quo, lo primero que hace es atacarte. No porque las personas sean malas, no hay concejales malos, no hay personas malas en la administración, es por la propia esencia de la administración. Defiende el statu quo, defiende cómo son las cosas, defiende el orden y no es capaz de valorar el caos como algo que no es malo. Y la creatividad y la innovación está en el caos, por lo cual te va a atacar primero. Luego ya, si sobrevives, pues ya coexiste contigo. El segundo que te ataca son los propios inversores, el dinero. El dinero tiene miedo de una persona cambiante o que no lo entiende bien, que tiene una visión diferente. Entonces el innovador es alguien incómodo y es alguien a que es muy fácil de atacar. Bueno, aquí simplemente como ejemplo para entenderlo, Steve Jobs lo sacan de Apple, ¿no? Porque pues, lo sacan el consejo, lo sacan porque es un tío complicado, raro, no lo entienden y lo sacan de Apple, es el gran innovador, ¿no? Luego lo tienen que recuperar. Y el tercero es el que quiere copiar. El que quiere copiar, ¿qué hace? Lo primero ataca al original para quedarse con el producto, con la idea, el servicio, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que antes de nada habría que plantearse esto, ¿no? Y es muy complicado, es muy difícil establecer un ecosistema que defienda al innovador, no es fácil, pero si no tenemos ese ecosistema, no compensa innovar. Mucho mejor copiar, mucho mejor meterte en los circuitos cómo funcionan y olvidarte porque no se pasa bien al final, porque estando siempre siendo atacado, no estás cómodo en lo que hagas, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, pero también le añadiría el que nosotros normalmente cuando pensamos en innovador pensamos en el resultado de lo que ha generado, ¿no? Pero muy pocas veces nos sentamos a pensar en el proceso, ¿no? En el germen, en qué ha llevado a esa persona a dedicarle horas, esfuerzo, tozudez, no sé, todo eso. ¿Por qué ha continuado en algo que todo el mundo le decía que no, con todos esos, pues, esos enemigos declarados y no declarados, como puede ser el propio síndrome del impostor o de la impostora, de ¿y yo qué hago? ¿Y quién me manda? Y demás, ¿no? Pero entonces, claro, o sea, innovar tiene un resultado, pero conocemos a lo mejor la punta del iceberg de todas esas personas que han querido aportar algo y que en algún momento se han visto frenados por eso que comentaba José. Y yo creo que sí que tenemos que... No es una cuestión de apoyar al innovador o apoyar a los proyectos innovadores, emprendedores y todo eso, sino entender que nos tenemos que dar ese grado de libertad de ampliar nuestras miradas, intentar cosas nuevas, ¿no? Y el apoyo no siempre es económico. O sea, y el ayuntamiento puede ser el mejor ejemplo para eso. El presupuesto anual es el presupuesto anual, las necesidades son las necesidades, las calles se tienen que limpiar todos los días y tenemos que estar seguros. O sea, básicamente, hay 4 cosas que se tienen que ocupar la administración pública, pero como son los garantes del orden, como decía José, pues al final también tienen que ayudarnos a encontrar ese margen operativo de poder probar cosas nuevas, poder fracasar mientras lo hacemos y poder aprender mientras lo hacemos, ¿no? Y yo allí confío muchísimo no solo en las personas innovadoras por fuera de la administración pública, que pueden ser el ecosistema de innovación o pueden ser personas que no están ni siquiera son conscientes de que forman parte de ese ecosistema, sino también a los propios intraemprendedores dentro de la administración pública, porque creo que son los primeros frustrados en que el sistema no funciona, en que el sistema no responde a las necesidades o a los retos que ellos enfrentan todos los días, ¿no? Las personas que están en los servicios sociales lo sufren, las personas que están gestionando temas de medio ambiente lo sufren, lo viven en primera persona, ¿no? Entonces, yo sí que, invitaría a todo el mundo a decir, oye, cuando las tensiones se generan dentro de la sociedad por cualquier cosa, las sufrimos todos, ¿no? Entonces, es muy raro que nadie diga, yo quiero aportar algo. Es muy raro que nadie diga, pues, que lo resuelva otro, ¿no? Entonces, dentro de ese margen de personas que no solo lo piensa, sino que actúa, igual tendríamos que darles ese margen de confianza. Es el, bueno, ¿y qué necesitas para el siguiente paso? José. Yo, por hacer un poco más de debate en este tema, no es que os lleve la contra exactamente, pero pongo un poco las tesituras. A ver, yo no puedo hablar por la administración porque yo no trabajo nunca en la administración, con lo cual yo ahí desconozco, pero desde el punto de vista del empresario, el principal problema que tienes con el innovador es un tema puramente económico y de tiempo. O sea, el innovador puede tener una gran idea, puede haber detectado un problema, pero el principal problema, valga la redundancia, es
cuánto tiempo lleva resolver eso y cuánto tiempo tiene que invertir la empresa para poder resolver eso. Es cierto que muchas empresas lo que hacemos en ese sentido es que sabemos, pues tenemos una serie de ingresos y de esos ingresos derivamos siempre un porcentaje a I+D porque entendemos que eso luego se va a convertir en un producto que luego después nos va a poder dar nuevos ingresos y de esa manera mantenemos un poco así la rueda. Pero claro, el problema que tienes muchas veces con eso es de que el innovador suele ser una persona muy caótica. Tiene una idea, pero suele ser muchas veces una persona muy caótica. Entonces, muchas veces el problema está que, y lo digo porque yo lo sufro también en mi empresa, yo tengo gente que es muy brillante, tiene montones de ideas, pero a veces cuesta que se puedan llegar a enfocar en una sola cosa porque al final pues van dando saltos según se van frustrando o van encontrando complicaciones en alguna de las cosas. Entonces, ese principalmente es el problema que hay dentro de las propias empresas a la hora de ayudar a la parte del innovador, que requiere muchas veces mucho esfuerzo y que por regla general las buenas ideas o las nuevas ideas no suelen resolverse rápido, suelen ser cosas que llevan su tiempo y además es un paralelismo muy interesante. O sea, todo el mundo ve el éxito, el final, el resultado, pero no ven todo lo que hay por detrás, cuántas veces se ha equivocado, cuánto dinero han invertido, cuántas veces le han echado la bronca por haber estado perdiendo el tiempo entre comillas. Y claro, ponerse sobre todo esa parte de abajo del iceberg, muy pocos llegan a esta parte de la cima y ese es el principal problema al final, que eso también hay que entenderlo, que mucha gente que también piensa que innovar es fácil y es justamente lo contrario, todo el tiempo es problemas, fracasos, todo lo que antes comentaba José, totalmente de acuerdo, o sea, va a ser la persona más atacada. Puede tener más o menos razón o más o menos justificación el hecho de por qué ser atacada, pero el principal problema que tienes es ese, que no es un camino fácil y por eso muchas veces yo creo que la gente también no llega a querer avanzar más, porque estamos ahora mismo en un momento en la sociedad en la que queremos resultados rápidos, no queremos esperar a dentro de un año, dentro de 2, y con esto termino ya. Entonces, creo que ese es el punto que también hemos de entender, que el innovador requiere tiempo, o la innovación requiere tiempo, y la frustración para poder llegar al resultado es larga, con lo cual hay que ser también paciente y sobre todo dar herramientas para intentar evidentemente ayudarles a llegar al éxito, que pueden ser no económicas, pueden ser de otro tipo, pero sí que hace falta tener en cuenta esas dos. ¿Me vas a decir algo? Sí, aquí creo que nos lleva un poco a algo muy importante y es definir quién es innovador, ¿no? Porque al final podemos estar viendo un poco la óptica del emprendedor innovador, pero yo creo que merece la pena ver el innovador como una persona que puede innovar en cualquier ámbito, ¿no? En el ámbito social, en su comunidad, en su vida, en cualquier cosa, ¿no? Entonces al final, para mí, en mi opinión, un innovador es una persona que es capaz de reconectar con su espíritu responsable, creativo e innovador con el que todos nacimos. Es decir, para ser innovador no hay que ir a Harvard y hacer un máster en innovadores. Todos hemos nacido siendo innovadores. Lo que hace, cuando tienes 5 años, por ejemplo, tienes un problema, no sacas un libro y ves cómo se soluciona, ¿no? Hay algo dentro de ti que estás conectado que te ayuda a buscar una solución. Sufrimos un proceso de socialización y desde los 5 años todo el mundo nos da conocimiento y ese conocimiento nos lleva al mundo de las ideas. Yo creo, y esto nos metemos o no, pero hay que acabar con el mundo de las ideas. Desde ahí no se puede innovar, no existe pensar fuera de la caja, la mente nunca sale de la caja y a partir de ahí te guías con el conocimiento. Yo creo que el innovador es alguien que es capaz de volver a conectar con ese espíritu responsable, creativo e innovador con el que todos nacimos, todos somos innovadores, y después es capaz de sacar una nueva solución que no existía ante una necesidad no resuelta, partiendo de la necesidad, no partiendo de una idea. Porque que una idea resuelva una necesidad es una casualidad si no parte de la necesidad. Entonces, si cambias esa manera, que es un nuevo método, y eres capaz de detectar la necesidad y después la solución, eres innovador, porque la solución no existía y va a medida está resolviendo una necesidad. Y yo creo que esto es algo que debemos buscarlo en todas las sociedades. De hecho, Schumpeter, cuando hablaba, me hace gracia porque la interpretación de todo el tema de la teoría del capital y todo de Schumpeter habla del empresario innovador, y en realidad Schumpeter se refiere más al individuo innovador. Habla también de las sociedades. Lo que necesitamos son innovadores, personas que innoven no solo económicamente, sino en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y luego hablamos, si quieres, porque efectivamente hay un tema muy interesante, sobre todo el tema del orden, porque realmente yo lo que defiendo un poco es que la innovación, el innovador tiene que estar en una escala caótica entre caos y orden, saberse mover. En el caos está la creatividad y la innovación, en el orden está el resultado, necesitas de los dos, no se puede juzgar el caos malo o bueno, ni el orden tampoco, y ese es un gran problema, ¿no? Toda la sociedad nos dice el orden es bueno, el caos es malo, y cuando un innovador se mueve entre caos y orden, normalmente no es entendido, ¿no? Y sin embargo, es necesario saber moverse entre caos y orden.
A mí me gustaría brevemente introducir también, aprovechando, justo porque yo estaba a punto de comentaros, ¿no?, lo de el caos no necesariamente es malo. Yo como física, cuando llegábamos a la parte de la relatividad y todo eso, nos decían el caos ordenado y el caos desordenado, ¿no? Entonces, todos los fractales y todas esas cosas, y dices, pues claro, o sea, no necesariamente caos es que se te ha ido de las manos, que es como lo vemos normalmente, pero también me gustaría introducir el concepto de los dos conceptos, incertidumbre y riesgo. A mí me molesta mucho cuando hablan de innovación y dicen, es que tiene mucho riesgo. Dicen, no, perdona, lo que tiene es incertidumbre. Tú no sabes lo que va a salir de allí, ¿no? Que quieras ponerle unos medidores de riesgo de cuánto estoy perdiendo, cuánto me estoy alejando o cuánto me estoy acercando, pues podemos hacer ese ejercicio de responsabilidad. Pero como estaba diciendo antes José, o sea, en el momento en que lo pones, estás poniéndole coto, le estás poniendo un timing y le estás poniendo unas condiciones, ¿no? Y entonces esas condiciones muchas veces frustran el que podamos desarrollar la innovación en sus justos términos. Pero que es muy importante que las personas que quieran, pues eso, curiosear un poco a dónde les lleva a descubrir esas necesidades no cubiertas, a desarrollar su pasión como innovadores, que entiendan que no están arriesgando, sino que se están metiendo en un espacio inexplorado, incertidumbre, por lo cual probablemente no encuentres a nadie que te vaya a ayudar en ese camino más que tú y tus hallazgos. Pero me acabas de decir una frase muy buena para la próxima vez que tengo una conversación con mi director financiero. Sí. No es riesgo, es incertidumbre. Está muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La siguiente pregunta ya la ha respondido un poco José, que era si el innovador nace o se hace. Y estoy viendo a mis hijos solucionando cosas con el Lego, con 5 años. No se están haciendo porque quizá el sistema educativo no tiene el caldo de cultivo suficiente para que haya innovadores, para que surjan esas capacidades innovadoras que tiene cada individuo o individua. Y luego no se está canalizando a través de las instituciones públicas, menos mal que existen los hubs y demás, lo que puede surgir a lo largo de esa infancia, esa adolescencia y primera juventud. Mira, perdón un momento, David. A ver, voy a decir algo muy polémico, pero principalmente el problema que hay, o el principal problema que tiene un innovador aquí es con la enseñanza y la educación. Porque lo único que aprendemos en la enseñanza, y creo que no ha cambiado mucho desde que yo fui, es a que nos aprendamos de memoria 1000 millones de conceptos que puede que ni lo entendamos y lo vomitemos en el examen y a los 2 días nos hemos olvidado y ya está. Ese es el principal problema. Y al innovador precisamente, o a cada persona que queremos que sea innovadora, lo que más falta le hace es que sean capaces de poder resolver problemas reales y que ellos mismos entiendan los conceptos para que luego los puedan aplicar a hacer algo. Y ese es el principal problema y lo tenemos tanto a nivel de la educación obligatoria como en las universidades y demás. Es el mismo concepto de educación que hemos tenido todavía en Occidente y ese es el principal problema que hay a la hora de poder ponerles a ellos en tesituras que les ayuden a querer forzar un poco su mente creativa, porque al final simplemente sabes que me pongo 4 o 5 fórmulas, las aplico, las pongo aquí y ya está. Y en la vida real todo así se resuelve. Y cuando luego llega la vida real y llegan a las empresas, son gente que se cree que está muy preparada y al final yo tengo conversaciones con gente que ha entrado, incluso directivos míos y jefes, que al final te acabas sentando con ellos y dicen, es que no lo entiendo, es que esto cuando yo estaba haciendo la carrera, esto era así. Y dices, ya, pues que la vida es lo contrario a lo que aprendes en la carrera y eso es el principal problema, que es, les enseñamos y les coartamos tanto de que la vida es fácil, tú si haces esto te va a salir todo bien y demás, que creo que luego pasa, y es un poco lo que está pasando a día de hoy con los adolescentes que están haciendo, que tienen un miedo al fracaso, un estrés por fracasar, que no entiende que es parte del aprendizaje. O sea, en la vida la mayor parte del tiempo, y mira que yo soy joven, pero yo lo puedo decir desde mi punto de vista, o sea, tengo que fracasar y me queda por fracasar muchísimas más veces antes si igual consigo llegar al éxito y eso es algo que tenemos que aprender todos. Yo creo que en eso, todos yo creo que estamos en ese sentido de acuerdo. Eso, ¿verdad? No. Mirad, yo creo que de saque, y espero que estéis de acuerdo conmigo, tenemos que intentar aislar lo que es la ideología de una ley educativa. Una ley educativa que per se adultera. Te estás metiendo ya en territorio desconocido. Es que, no, pero per se se adultera cada 4 años que hay un cambio de gobierno.
no es un país serio aquel que modifica una ley educativa básica por ideología. Entonces, aislando esto y tomando como referencia, con distancia, pero tomando como referencia otras leyes educativas, noruegas, finlandesas, danesas incluso, en el cual potencian que el alumno tenga esa capacidad de aprendizaje mediante el cual, como bien ha comentado José Antonio, mediante el cual ese alumno sea capaz de materializar a través del aprendizaje lo que él aspira a ser, lo que él quiere ser. Eso por un lado. Por otro lado, criticamos siempre que en este país no hay innovación. Pero es que se juntan dos factores. Uno, no hay innovación permitida a través de ese paraguas o ese parabién que protege al innovador para precisamente que sea lo que él quiere ser o desarrolle lo que él quiere desarrollar, sino también porque tenemos una formación profesional que es un nicho de especialidades que están altamente obsoletas y encima somos incapaces de conectarlo con un mundo empresarial que permite que este señor, que es empresario, pueda coordinar las especialidades o profesiones del futuro y permitan precisamente formar a esos alumnos o a esos especialistas en esas especialidades. Entonces, con esta conjunción entre ley educativa, entre formación profesional, entre innovación, creo que tenemos un camino por recorrer que solo lo podemos resolver a través de una clarísima apuesta por aquellas personas o aquel conjunto social que quiere innovar y tiene esa voluntad por trabajar en el diseño de un producto o de un concepto que verdaderamente es para lo que él quiere trabajar y quiere desarrollar. Abandono mi objetividad porque estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué opináis los demás? ¿Tendría que ser todo más fluido en este país, desde la educación hasta la empresa, pasando por las ideas y la manera de gestionarlas? No puedo resistirme. Yo creo que iría más allá y yo creo que estamos ante un gran cambio de reglas de coordinación social y de todo. Va mucho más allá de la educación, vaya mucho más de la empresa. Yo creo que es un cambio de modelo entero de reglas de coordinación social, ¿no? Yo creo que nosotros lo que necesitamos es cambiar algo que viene de siempre, desde hace muchos siglos, que es la estructura piramidal, todo viene de arriba abajo. Entonces ya puede ser modelos educativos, puede ser sostenibilidad. Ahora vemos como los ODS, por ejemplo, llegan a Naciones Unidas, lo hace con los países reportan y aquí las personas no nos enteramos, ¿no? Si no sale de las personas y no entendemos el por qué vamos a generar un impacto en un ODS, en otro, en una serie de materias, nunca lo vamos a hacer nuestro, ¿no? Entonces no va a funcionar. Todo lo que viene de arriba abajo no va a funcionar. Hay que conseguir una activación de la base desde las personas para que fluya hacia arriba. Y esto implica un cambio de reglas total. Yo creo que esto también conlleva, aparte de educación, que ya estoy completamente de acuerdo y no voy a entrar porque estoy de acuerdo con vosotros, en la empresa también estoy 100% de acuerdo, pero fijaros, el mundo de las ideas, ¿no? Que decías tú, ¿hay que fluir las ideas? Para mí no. Para mí justamente no. Para mí uno de los grandes atascos que tenemos es el mundo de las ideas y las ideologías, ¿no? Que está antes diciendo David. Y no solamente una ideología educativa. Creo que tenemos que terminar ya con el mundo de las ideas y las ideologías. Las ideologías nos separan. De hecho, cuando Francis Bacon habla, ¿no? Y dice el fin, bueno, hay que acabar o cambiar los ídolos por ideologías, ¿no? Por ideas e ideologías. Salíamos de la Edad Media, pues hay que terminar un poco de esa parte, ponemos a Dios en el centro y porque Dios lo quiere, y ahora es por las ideas. Al final las ideas desarrollan todas las ideologías y el problema que creo que tenemos ahora es que ninguna ideología no representa a ninguno. Al final, yo cuando pregunto a alguien, y tengo amigos de todo tipo, y les pregunto, pero a ver, tú no quieres tener unas potencialidades de desarrollo tuya personal. Sí, oye, pues eres un poco liberalista, ¿no? Fenomenal. Vale, pero tú quieres, joder, el bien común, o sea, pues que la gente, nadie se muera en la calle, todo el mundo que alrededor quieres que estén bien. Sí, pues eres un poco comunista. Vale, y tú quieres, pues, avanzar, ¿no? Pues eres un poco progresista. Y no quieres que el planeta sea sostenible. Sí, pues eres un poco también. Pero, bueno, pues al final, ¿qué eres? No eres nada, porque no eres una ideología, ¿no? Sin embargo, nos la han impuesto siempre. Las ideologías, ninguna idea es tuya o mía. Nunca la hemos tenido, ninguno de aquí hemos tenido una idea, nunca. Todas nos han venido de inputs de fuera, ninguna ideología es nuestra. Entonces, como son las circunstancias, y esto que decía Unamuno, pues tú eres tú y tus circunstancias, yo creo que es lo que hay que cambiar. Tenemos que volver a activar a las personas desde dentro y que desde dentro tomen conciencia. Y hay un proceso que es necesidad, reto y solución. Si yo soy capaz de detectar necesidades reactivas, proactivas, problemas y oportunidades, y soy capaz de generar un reto y sobre todo una solución, esa es mi solución, por lo cual voy a luchar por ella, voy a matar por ella. Pero lo más importante es que voy a entender por qué. Si voy a hacer algo, entiendo que parte de una necesidad. Y eso para mí es la clave. Y cuando las personas desde abajo entiendan y sigamos ese proceso y no
confiemos en las ideas, que el conocimiento ya no da valor, ni siquiera en el trabajo, porque ya está la inteligencia artificial. Merece mucho más la pena fomentar el pensamiento crítico que nace de esa zona donde no está la mente y que la inteligencia artificial nos dé el conocimiento que necesitamos. Y creo que cuando se entiende eso va a ser más fácil introducirlo en la educación, en la política y en todo lo que venga, ¿no? Yo en eso, si me permitís, o sea, he visto cómo empezábamos con la enseñanza, luego pasamos a la educación, y a mí me gustaría recuperar las palabras de Federico Mayor Zaragoza, que es uno de los grandes pensadores de este país y una figura muy potente, ¿no? Entonces, él recopilando en las definiciones de la UNESCO, la educación, tal como se refiere en el ámbito de la UNESCO, es que las personas sean libres y responsables. O sea, ni matemáticas, ni filosofía, ni química, ni derecho, estamos hablando de que asuman sus propias responsabilidades y las consecuencias de sus actos, ¿no? Y yo creo que esa parte últimamente nos falta por todas partes. Totalmente. O sea, no incidimos tanto en la capacidad de tú puedes hacer, ¿no? Y hilando con lo que estaba diciendo José ahora, creo que durante muchísimo tiempo estábamos anclados en necesitamos ideas nuevas. A lo mejor necesitamos una forma nueva, no solo de pensar, sino también de accionar. Porque nos hemos quedado mucho tiempo en pensar, repensar, pensar, repensar, y dices, bueno, ¿y esto quién lo pone en marcha? ¿No? Y al final de lo que estamos hablando es de cambiar cosas, y las cosas no se cambian por pensar, se cambian por accionar, ¿no? Se empiezan por mover piezas, empezar a, pues eso, frustrarse, pero porque estás haciendo algo y por el camino vas aprendiendo. Y eso es lo que yo creo que nuestro sistema educativo, que obviamente dudo que haya personas que estén contentas con ellos, y mis hijos son los primeros, ¿no? Pero creo que le estamos exigiendo a un sistema educativo que atienda unas circunstancias que ya no están ni estarán. Entonces, yo a mis hijos siempre se lo digo, tú vas al colegio porque tienes que aprender 4 cosas básicas. Vas al instituto porque tienes que aprender a ordenar un poco ese conocimiento que tienes que utilizar en el futuro. Pero que sepas que lo que estás aprendiendo hoy no necesariamente te va a servir en el futuro. Entonces, no me vengas con me aburro. Pues si te aburras en el colegio, te buscas una forma creativa de entender esos nuevos conceptos y aplicarlos y debatirlos y todo eso. Y obviamente eso ¿dónde acaba? Pues en frustración continua, porque cuando hacen ese ejercicio de, pues yo qué sé, en lugar de hacer una presentación, me voy a montar un proyecto, cualquier cosa, no se les evalúa con el entregable, porque el entregable era en PowerPoint y ellos han presentado un proyecto de una maqueta o cualquier cosa, ¿no? Entonces, también allí apelo a que la sociedad genere esos nuevos espacios, ¿no? De esa coordinación social que decía José, de que podamos aportar y que no necesitemos estar dentro de un sistema para aportar, ¿no? Que podamos encontrar esos espacios donde poder ser útiles, donde poder testar la acción de nuestras ideas y contrastarla con los demás, no únicamente con, oye, qué bonito me ha salido esto y qué fantástico soy, y ya me cuelgo la chapa de emprendedor y de innovador y tiro millas, ¿no? Y yo creo que esa combinación entre lo que nos ofrece el sistema y lo que estamos por explorar dentro de la sociedad, que son herramientas que ya tenemos, sí que puede generar esa transformación de cara al futuro, pero no le pondría tanto peso en qué nos ofrece el sistema, qué nos ofrece un ministerio, qué nos ofrece una ideología. Creo que eso, como todos estáis comentando, forma parte de un pasado que no sé si recuperaremos. Habláis de la ley educativa, de repensar las ideas. José Antonio hablaba de la paciencia antes, unidireccional. Pero ¿quién tiene que apoyar a esas ideas, a esa base? Tiene que venir el apoyo desde arriba, de la alta dirección. ¿O son ellos los que tienen que impulsar todo? Vale, veo por dónde vas. Estoy de acuerdo, vamos a ver. Realmente es que esto es bidireccional. Es decir, la persona que tiene que hacer o que tiene la parte de la idea creativa y está ahora mismo, como bien estaba comentando ella, de estar trabajando y poniendo en acción su idea, evidentemente tiene que tener paciencia, pero también lo que rodea, el paraguas que comentaba antes David, o nosotros mismos dentro de la propia empresa, los directores o yo mismo como CEO,
la paciencia a la hora de ayudarles, en vez de intentar agobiar, por así decir, para tener el resultado ya, necesito tener ya algo ya, vamos ya, intentar darle herramientas para que él pueda estar lo suficientemente cómodo como para que pueda desarrollar su idea y al mismo tiempo, al estar mucho más cómodo, sin mucha presión, muchas veces las cosas también fluyen mejor porque te equivocas menos, no estás tan agobiado en es que tiene que estar esto para mañana. A lo mejor si le doy una vuelta de tuerca al día siguiente, probablemente me salga mucho mejor el resultado de lo que estoy pensando hacer, etc. Entonces, esa parte creo que es importante. Otra de las cosas que además me parece además algo muy triste, que es lo que estabas comentando antes de que podías intentar hacer el mismo ejercicio pero de una manera más creativa para que te resulte menos aburrida, pero que en cambio, lejos de compensarse ese tipo de formas, se penaliza. Eso me parece muy triste. O sea, sé que pasa, pero sé que pasa. Pero ese es el camino de innovador que comentaba antes. Sí. Pero me parece muy triste porque al final, si el resultado final es el mismo, pero tú has llegado a hacerlo de una forma diferente que puede ser mucho más creativa, no veo necesidad de tener que penalizarlo, sino que al revés, lo que deberíamos intentar es darle más premio al resto de que quiere intentar salir de lo normal e intentar aportar algo nuevo. Entonces, esa parte también tiene que venir por parte de las administraciones hacia la educación. ¿Qué pasa? Que es un poco lo que está comentando David y lo que estaba también comentando José. Que uno, nos gusta estar en nuestra zona de confort o nuestro status quo. Entonces, claro, no vas a querer nunca salir de ahí. Si a eso le unes a que las ideologías han envenenado y contaminado absolutamente todo, pues que al final lo único que tienes es que una línea recta de la cual no te puedes salir de aquí. Y si te sales, mal. Y entonces, ¿qué conseguimos con eso? Que la misma enseñanza o la misma forma de pensar que teníamos hace 20, 30 años, sea la que tengas ahora. Y entonces dices, pero vamos a ver, entonces ¿cómo evolucionamos? Claro, bueno, pero yo creo que quienes han podido evolucionar y sacar adelante sus proyectos, sus ideas, y han variado, siempre se han podido encontrar ahí o un CEO o una alta dirección o un profesor o profesora que lo han visto de manera diferente, lo han acogido y por eso ha salido adelante, ¿no? Claro, pero el problema que tienes con eso es de que tú hablas de cosas como muy concretas y excepciones y eso debería ser justamente al revés. Esos deberían ser los que no, y lo que debería de fomentarse es que la generalidad fuera lo que ayude a fomentar y a hacer crecer esas personas. Entonces, ese es el principal problema. Es cierto que al final, en ámbitos de innovación, siempre le ha llevado a la delantera la parte privada a la parte pública, pero porque, como bien decía José, la parte pública tiende a quedar y mantener el statu quo para que no haya mucha diferenciación ni tengas mucho bullicio de gente que pueda generar algún problema. Y eso siempre es verdad que la parte privada, como es privada y cada uno tiene su mentalidad, ha ayudado a que se fomenten esas cosas como creaciones de Innovation Hubs o formaciones especializadas para convenios de empresas con universidades para hacer aplicaciones o enseñanzas mucho más aplicadas al mundo empresarial. Esas cosas ya están pasando, lo que pasa es que cuesta, incluso en las propias universidades cuesta también que lo lleguen a entender. La administración, las universidades públicas le tienen un miedo atroz o un rechazo atroz a la empresa privada y eso es un error. O sea, realmente los mejores proyectos y las mejores fórmulas de aprendizaje son cuando tienes alianzas público-privadas, porque tienes la fuerza de la parte pública y la practicidad o el pragmatismo de una empresa privada. Y es ahí donde realmente funciona este tipo de cosas. Por eso, a fin de cuentas, y me salgo un poco del tema para hacer algo de campaña, nosotros estamos diseñando crear un ecosistema empresarial en el que albergue empresas de cualquier tipo de tamaño con un Innovation Hub en el cual se puedan resolver retos sociales. Es decir, ya no hablamos ya de que ayudes a una startup a que se desarrolle, que también está esa parte incluida dentro del centro de innovación, sino que retos en la sociedad que hagan falta, las empresas que forman parte de ese ecosistema junto con las startups que pueden aportar ideas nuevas, puedan resolverlas para que de esa manera también la sociedad pueda prosperar con ideas nuevas. Entonces, ese es un poco el caldo de cultivo que nosotros estamos intentando crear ahora y que creo que es precisamente lo que más se necesita a día de hoy. Se hace falta muchos más proyectos como los de José. O sea, hay que impulsar mucho más y el ayudar mucho más a que la gente que tenga ideas y tenga creaciones tengan posibilidad de poder llevarlas a cabo. Sobre todo si tienen un sentido lógico, porque luego es verdad que cada uno tiene sus millones de ideas y hay algunas ideas, pues como antes comentaba David, a ver, hay que ayudar, pero hay que ayudar
a quien tenga sentido ayudar, porque luego aquí todo el mundo tiene 1000 millones de ideas y hay algunas que tienen más sentido y otras tienen menos sentido. Yo aquí sí me gustaría matizar una cosa que me parece que es muy relevante, ¿no? Porque este tema de la posición, de si es bidireccional, arriba, abajo. Yo no estoy tan de acuerdo, fíjate, con el planteamiento que hacía el propio Víctor, ¿no? Cuando hacía la pregunta. Yo no creo que tenga que ser ni de arriba abajo ni siquiera bidireccional. O sea, yo creo que el peso tiene que estar abajo. Es decir, para mí el rol que debe tener una administración pública debe ser de facilitador. Y ya, ¿no? O sea, y ya en el sentido, por supuesto, y facilitador te da desde facilitar de no fastidiar a facilitar de apoyar, ¿no? Pero tiene que ser facilitador. Yo no creo ni siquiera que tenga que estar entrando. Entonces, yo sigo pensando, y me gustaría muy rápido, cuando yo creo esta metodología que está en el libro y empiezo a implementarla, ¿no? Pues, obviamente, pues primero en una universidad como la Universidad de Málaga, pues de repente con grandes altos directivos funciona espectacular, y nos vamos a hacerlo con desempleados de larga duración de un pueblo, en Extremadura, en Andalucía o en La Palma, la isla de La Palma. Y funciona, madre mía, si funciona. Entonces tú ves unas personas que llegan allí, están destruidas, ¿no? Porque dicen, joder, yo aquí, ¿qué me va a contar este? Que no sé ni a qué vengo. Y de repente les cambia completamente, reconectan con ese espíritu responsable, creativo y innovador, les cambia la mirada, y con un sistema que tiene la metodología mía, que es necesidad, reto, solución, ellos detectan una necesidad que detectan ellos y sacan una solución a medida. Pero una solución, por ejemplo, que voy a poner un ejemplo real, porque además lo están implementando, pues recuperar la siembra de tabaco de puro de La Palma, ¿no? Pues que era muy mágico. Bueno, pues en vez de irse a un reto y una solución que sea, pues vamos a sembrar hojas de La Palma comprando no sé cuántas hectáreas, pues les lleva a hacer, pues vamos a crear un kit con una marca de La Palma increíble, donde desde una web puedes pedir hojas de La Palma, de Cuba, de donde sea, te mando la prensa, la goma para hacer los vídeos tutoriales y te mando la vitola con tu nombre y tal, y te lo mando a Nueva York o donde quieras. Eran personas de más de 45 años, parados de más de 5 años de duración de La Palma, que un día antes o 2 días antes pensaban que eran, no inútiles, pero me refiero que no tenían ilusión. Entonces, y de repente se encuentran y dicen, y eso ha salido de mí. Entonces, es maravilloso. Entonces, yo creo que lo que estamos desaprovechando increíblemente es la potencialidad de las personas, de los seres humanos, y lo que hay que hacer es activar eso. Y creo que quizá yo soy un poco, no soy ideológico, pero creo que la administración tiene que acompañar, que facilitar, ¿no? Ni siquiera veo la direccionalidad. Pero en este caso sí ha habido un apoyo de la administración, por ejemplo. A posteriori, ahora efectivamente, pero para mí ese es el rol de facilitar. Es decir, efectivamente lo presentamos, y además precioso porque lo presentan los propios desempleados, vienen los políticos, viene el presidente del Cabildo, vienen los alcaldes, vienen los medios, y se genera una magia increíble, pero porque yo creo que no se iguala. O sea, ya ni siquiera es porque venga un político y sea yo vengo como presidente del Cabildo, es que lo ves humanamente y dices, que esto hay que hacerlo. Ya, da igual quién sea, esto lo toca. Oye, en mi medida que lo pueda apoyar, lo voy a apoyar, pero porque esto hay que hacerlo, porque se crea esa energía y se crea algo que es una inercia muy potente, ¿no? Sí, a mí me gustaría poner en este punto también la importancia de la confianza, ¿no? Yo creo que la confianza, ese bien tan preciado, lo hemos ido perdiendo unos en otros, ¿no? Entonces, de repente, pues cuando llega José al Cabildo y les propone un proyecto, primero esas personas, o sea, según estabas hablando, digo, es que esas personas han aprendido a confiar en sí mismas, para empezar, y han visto que hay un sistema que también confía en ellos como personas y sus habilidades, ¿no? Y allí creo que también la administración tiene que ser ese facilitador y ese impulsor de decir, pongo el dedo aquí o mi presencia o, pues yo qué sé, el presupuesto que tenga, pero incluso muchas veces voy a adaptar el cómo atiendo a las personas desempleadas para transmitirles que a lo mejor yo no tengo la solución, pero la solución las tienen ellos y yo confío en que la van a poder destapar o desencadenar. Y los innovadores, que muchas veces decimos, pues tienen muchas cosas en contra, creo que si tuviéramos que pedir alguna cosa a la sociedad, o sea, nuestra carta a los Reyes Magos sería pedirle a la sociedad que confíe una chispita más en nosotros, ¿no? Sin duda. La siguiente pregunta iba sobre esto, sobre qué fallos estamos cometiendo a la hora de innovar, en España sobre todo. Yo tenía apuntado algunos, pero es que ya habéis apuntado varios. Innovar no es inventar, por ejemplo, estar pendientes de la idea y no de la ejecución, por ejemplo, olvidarnos del equipo, que ahí yo veo que tú eso lo tienes bastante más claro también, y olvidarnos de que el fin es el beneficio, bueno, del cliente o de quien vaya a utilizar esa solución. Además de estos que tenía yo apuntados y de los que habéis comentado, si os ocurren más fallos que tenemos,
todavía tenemos que estudiar mucho para hacerlo bien, estudiarnos a nosotros mismos, quiero decir. Lo han apuntado ellos, pero recalco la conexión, la obligatoria conexión entre la administración pública y las entidades privadas. Creo que es sumamente necesario no solo ver a la entidad privada como un aporte de capital, porque no es así. La entidad privada responde a unos stakeholders, responde a unos accionistas, rinde cuentas hacia ellos, y la administración pública va a rendir cuentas ante los ciudadanos cada 4 años. Entonces, esa conexión creo que es fundamental. Por un lado, la administración pública, como bien comentaba tanto José Antonio Pinilla como José, como facilitador de un proceso de innovación o de un proyecto, solo con el paraguas de la administración pública creo que se potencia mucho la acción y la no inhabilitación a través de la normativa del desarrollo de ese proyecto. Y por otro lado, el ente privado como fuente del conocimiento para poder desarrollar el propio proyecto. Es clave lo que ha comentado José Antonio respecto a la creación de un hub de innovación con los grandes olvidados que son los startuperos y las pymes. Las pymes y los autónomos son los grandes olvidados en este santo país. El 80% del tejido empresarial de este país son pymes y autónomos y no nos centramos en ellos, sino que les breamos impuestos para que no innoven. O sea, hacemos precisamente lo contrario y lo que hay que ser es una palanca transformadora para que, ya sea como con una sección social en la cual tú desarrolles un proyecto con un beneficio de la sociedad, sino también como una acción de mejora del tejido productivo de este país y que nos potencie como lo que somos, un país con una fortaleza importante. Los fondos Next hubiesen sido y hablo en pasado perfecto, hubiesen sido una gran oportunidad para la capacidad de transformación de este país. Y hablo en pasado perfecto precisamente porque, no en pasado perfecto continuo, porque rara vez vamos a poder aprovechar una oportunidad como la que hemos tenido en este país. Ahora mismo tenemos un tejido empresarial y social dopado por unos fondos que en 3 años tenemos que devolver. Resultado de todo ello, no hemos sido capaces como país de aprovechar una oportunidad que verdaderamente nos hubiese dado esa palanca transformadora que bien apuntaban mis compañeros. ¿Estáis de acuerdo con esto? Ni una coma le quitaba. Quizás por poner el dado también, que creo que lo hemos mencionado antes, es el miedo a fracasar. Eso también supone una fórmula también para frenar a la hora de hacer cualquier tipo de innovación. Y en España, precisamente, somos los países que más miedo nos provoca el fracaso. No estamos acostumbrados a aceptar que el fracaso forma parte del camino. Y eso es una de las cosas que impide que mucha gente quiera innovar o incluso crear o emprender, que eso también es uno de los principales problemas. Bien es verdad por las dificultades que tiene el emprender, como bien apuntaba David, pero en general es por el miedo a fracasar. Yo, como José, soy un fan de Samper y la teoría de destrucción creativa, en el cual las empresas que no evolucionan, que no se transforman, que no dan ese punch de innovación, caen. El propio mercado les lastra y caen. Pero es que eso le añadimos Samper cuando diseñó la teoría de destrucción creativa de las empresas o del mercado, salía de base, de saque, con una voluntariedad de las empresas a renovarse, a no tener miedo al fracaso, que es lo que estaba apuntando José Antonio. Entonces, se diseñó, se pensó, se meditó al no tener miedo, a una cultura más estadounidense, de no tener miedo al fracaso y a la rápida evolución, precisamente, para, oye, he caído, me levanto. Y es un punch educativo que creo que lo comentaba Mason, es un punch educativo que debemos transformar. Bueno, yo quizás separaría un poco, yendo un poco para aportar, ¿no? El movimiento emprendedor del innovador, ¿no? Yo desde hace 20 años daba clase de creación de empresas en el Instituto de Empresas, tuve 8 o 10 años, y cuando daba la primera clase, porque daba en el Corporate MBA, la primera sesión era ¿por qué emprender es una opción? Nadie se lo planteaba, era el año 2005 y emprender no era una opción para nadie.
todo el mundo quería trabajar para Coca-Cola, una gran corporación. Bueno, yo creo que hemos evolucionado brutalmente para bien, ¿no? En este sentido. Creo que hay un peligro y creo que empezamos a evolucionar bien, creo que luego la evolución no ha sido buena porque cuando nace toda la cultura del unicornio creo que es horroroso. O sea, no deberíamos nunca aspirar a crear una empresa para que valga 1.000 millones, deberíamos aspirar a crear empresas que solucionen necesidades de la sociedad y luego ya seguro que si estás generando valor a las personas, a la sociedad, vas a ganar dinero, pero no nazcas para valer 1.000 millones. Pero yo creo que ahora mismo estamos más o menos bien, o sea, tenemos ciertas cosas, hay que mejorar un montón de cosas, pero estamos bien. Es que donde estamos en cero es en el innovador. Pero para empezar, porque no se define innovador en ningún sitio. Todo el mundo habla de innovación con emprendedor, de innovación con Open Innovation, que es colaboración, innovación en marketing, en todo. Pero de innovador no habla nadie. Y además es que tuve la mala leche yo hace unos años de irme a cronometrar cuánto tardaba un político o un dirigente empresarial en decir la palabra innovación. Eran 5 minutos en cada discurso, ¿no? Y sin embargo, ¿sabéis cuántas veces dijo innovador? Nunca escuché a nadie decir la palabra innovador. Todo el mundo está hablando de innovación con el emprendedor. Entonces, yo creo que con el tema del innovador partimos prácticamente de cero. Y esto no es malo tampoco, en realidad partimos de cero, es decir, tenemos la oportunidad ahora de decir, bueno, pues ¿qué hay que hacer para realmente que aquí haya innovadores, ¿no? Y un poco saliendo de esa figura del emprendedor, que el emprendedor puede ser también innovador, pero no tiene por qué serlo, puede ser solamente emprendedor y no ser innovador, igual que puede ser innovador y tampoco emprender económicamente, puede ser innovador en otras áreas, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que necesitamos es tener, y no me voy a meter en qué necesitamos para el tema innovador, porque creo que daría para una charla entera, porque es que partimos de cero, ¿no? Directamente. Primero necesitaremos empezar a repensar sobre la figura de innovador. Es que es muy difícil innovar en un país que el 86% de las personas quieren ser funcionarios. Es muy complicado. Meisón, ¿da miedo innovar? ¿Hay miedo a innovar en España? Yo diría que nos causa un poco de respeto. Es como en plan, ¿y quién soy yo para meterme en ese jardín, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo? Si al final lo que sé o dónde estoy o lo que hago o no sé qué, y relativizamos todo. O sea, esa mala manía que tenemos los españoles de relativizar dónde estamos, lo que hacemos, el impacto. O sea, o somos muy buenos o no somos nadie, ¿no? Y yo creo que entre medias hay mucho margen para ser y reconocerse, ¿no? y celebrarse, de decir, pues yo qué sé, soy un vecino fantástico y maravilloso, soy un padre de familia o soy una madre de familia fantástica y maravillosa. Yo creo que esas cosas también nos hacen falta, pero aprovechando qué cosas nos faltan y también apalancándome en lo que estaba diciendo José, pues sí, nos falta definir el innovador, ¿no? Nos cuesta, como decías también, Víctor, pues yo qué sé, innovar nos da frustración y yo qué sé, mucho respeto, mucha pereza o lo que sea, pero también nos cuesta reconocer las ideas nuevas o las cosas que pueden cambiar el entorno en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y entonces, o sea, yo estoy de acuerdo en que una cosa es emprender y otra cosa es innovar. Para mí, pues yo qué sé, que un emprendedor se nutra de las innovaciones, pues mira qué bien. Que un innovador busque un modelo de negocio para algo que quiere ejecutar, pues mira qué fantástico, porque le dota de sostenibilidad en el tiempo, básicamente, ¿no? Pero luego están todas esas personas que aportan cosas diferentes, ¿no? Y entonces te das cuenta de que no somos capaces de apreciar la genuidad de las aportaciones ajenas, y eso significa que buena parte de la sociedad, que también es diversa, que también está intentando aportar, de repente está como cancelada, ¿no? Entonces, hablo de todos esos creativos migrantes que llegan y que de repente no se reconocen o no se incorporan dentro de los circuitos, independientemente de cuáles sean, ¿eh? Pero específicamente los innovadores, cuando traen cosas, o sea, resuelven problemáticas independientemente del modelo de negocio, pues muchas veces nos cuesta identificarlos e incluirlos, ¿no? O cuando minorías también levantan la voz y dicen, oye, esto es un problema para nosotros y queremos una solución, o esto es una solución que se nos ha ocurrido para esta problemática que sufrimos, ¿no? Y eso también nos cuesta como sociedad el decir, ampliemos, ¿vale? Bueno, pues yo no soy consciente de tu problema porque no lo vivo. Ni soy minoría, ni soy migrante, pues fantástico.
Pero si yo te estoy viniendo directamente con esa solución o con esa propuesta de solución, mínimo escuchar, ¿no? Y yo creo que eso también, o sea, como no escuchamos nada, pues eso forma parte de la sombra de cosas que no escuchamos. Sí, yo iba a comentar que en España a lo mejor lo que pasa es eso, que no nos creemos a nosotros mismos y encima no nos escuchamos unos a otros, puede ser el problema. Teníamos esto del miedo a innovar como final apoteósico del debate, pero yo creo que quiero preguntaros por el futuro, porque con todo lo que estáis haciendo vosotros y todo lo que ya hemos visto aquí, que pueden ser los problemas que hay para que los innovadores y las innovadoras salgan a la luz y la innovación se canalice, ¿hay futuro en España? Estamos empezando, como dice José, hay ya cosas como por el medio que se están haciendo, ¿está empezando a cambiar psicológicamente España para hacer esto bien? Minuto de oro, empieza David García. ¿Hay futuro en España? Sí. ¿Necesitamos cambios y transformación del país? Rotundamente sí. Necesitamos potenciar aquellas ideas, aquellas personas que quieren canalizar esos esfuerzos de meditación, de reflexión, de creación de proyectos en un entorno que permita cumplir las 3 condiciones que comentaba José. Sí. ¿Tenemos recorrido? Por supuesto. Creemos un amparo jurídico, legal, al emprendedor para que, por un lado, al emprendedor y separo al innovador. Al emprendedor para que pueda desarrollar sus proyectos de emprendimiento con unas garantías y al innovador para darle ese parabién que le permite investigar, que le permita estudiar, que le permita desarrollar su proyecto. Finalizo el desorden diciendo que no busquemos unicornios arrastrados por los fondos de inversión. Busquemos unicornios cuando verdaderamente solucionen un problema para que desarrollen mayor número de proyectos derivados de esa investigación, esa innovación que ejecutan. Y ya os dejo la pelota, ¿eh? Yo Antonio. he concluido. Es que claro, es que has dicho tú. Vamos a ver, por intentar meter algo más de lo que ha comentado David, porque realmente es que es lo que ha dicho. Creo que el punto está en que tenemos que darle herramientas. O sea, España tiene futuro, pero porque hay gente muy válida aquí. Y eso es una cosa que creo que uno de los principales problemas que tenemos los españoles es que no somos conscientes de que tenemos gente muy buena, que hay gente especialmente buena, especialmente brillante. Pero siempre tenemos esa sensación de que nos minusvaloramos más de lo que realmente al final realmente somos con respecto al mundo. Y ese creo que también es un gran lastre. Y yo creo que precisamente ese es el punto que tenemos que darnos cuenta. Hay que cuidar de esas mentes brillantes que tenemos, de esa gente que tiene capacidad de poder crear soluciones buenas, tanto a nivel de investigación, y me voy al mundo de la sanidad, o nos podemos ir al mundo de la construcción o al mundo del retail. O sea, tenemos gente muy buena y muy brillante que ha conseguido destacar, y no solamente en emprendimiento, como podría ser una Amancio Ortega, por ejemplo, sino también incluso en el mundo de lo que es puramente investigación. Entonces, ese creo que es el prototipo de gente que tenemos que darles medios para que puedan seguir creando y co-creando cosas con todos los demás. Y si conseguimos hacer eso, que bueno, nos va a costar. Personalmente yo creo que, o sea, no voy en un ámbito tan optimista, y a lo mejor es porque realmente debería ser al revés. Yo soy el más joven, debería ser aquí el más optimista de todos, pero creo que no es así. Sí que creo que, aunque es un camino difícil, sí que hay esperanza si en ese sentido conseguimos un poco ir cambiando el chip. Pero sí que creo que es verdad que hay que ir apuntalando un poco todas esas cosas que hemos ido diciendo, de que hay que quitarnos ideologías por el medio, esos miedos, esas frustraciones, esas impaciencias, e intentar ir por ese camino que favorezca las buenas ideas, los buenos proyectos, y que de alguna manera tanto la administración pública como la privada, ambas puedan entre ellas co-crear o coayudar, como queramos decirlo, a esas personas para que puedan desarrollar esos proyectos de cara al futuro que van a venir muy bien a la sociedad y al mundo en general. Meisón, ¿cómo lo ves tú? Pues ¿Futuro? Yo creo que tenemos futuro, pero también tenemos deberes.
O sea, creo que tenemos un futuro brillante porque las nuevas generaciones nos están enseñando cosas maravillosas, porque tienen una conciencia viva, porque tienen una implicación, porque tienen ganas de comerse el mundo y se lo van a comer. Pero luego también tenemos deberes para que seamos esa palanca que les ayude a comerse el mundo, ¿no? Que estemos allí para ellos. Y uno de esos deberes, yo creo que es el más grande, es el quitarnos estrés, de responsabilidad, de tanta carga, de tenemos que... Sí, hay muchas cosas que hacer y sin duda se van a hacer, pero empecemos por asumir lo que podemos hacer y ver cómo podemos co-crear y colaborar entre todos, ¿no? Y quitarnos un poquito ese peso quizás histórico de síntoma del impostor que tenemos a nivel nacional, de que somos capaces, podremos y lo vamos a hacer. Si tenemos futuro, yo creo que las personas son maravillosas y es lo que me anima, ¿no? Creo que la historia nos ha enseñado que estamos en un momento de gran cambio. Nos ha tocado la suerte, o no, pero yo creo que sí, de vivir un momento de radical cambio. Y la historia nos ha enseñado que eso no significa una evolución. Ha habido grandes involuciones en la historia y no hemos ido para adelante, hemos ido para atrás. Y la Edad Media ha sucedido muchas veces, ¿no? Yo creo que estamos a nivel España ante una gran oportunidad con este cambio en el que, por ejemplo, tenemos una gran necesidad con el mundo de la energía. Nosotros podríamos hacer que cada persona dictar una solución que fuera cada ciudadano tiene derecho a producir la energía que consume, por ejemplo, y generamos comunidades de producción energética, que no es que me pongo la placa en mi tejado, sino que yo soy responsable y puedo participar de iniciativas para producción energética. Podríamos hacer con el tema de la sanidad, pues hacer que todo el mundo tenga su análisis genético hecho, de tal manera que damos un impulso a la medicina preventiva y podríamos generar toda industria alrededor. Tenemos delante de todo, o sea, de todo es de todo. Creo que la clave está en, como hemos estado hablando en este debate, en si queremos seguir funcionando arriba abajo, queremos activar a las personas y con las personas activadas que de ellos surjan ese proceso de necesidad, reto y solución. Yo creo que si las personas comprenden por qué de ellos salen las necesidades y de ellos participan en que salgan las soluciones, las van a implementar y nosotros todos vamos a estar activados y vamos a luchar porque sean realidad, porque son nuestras soluciones. Yo lo que confío es, de alguna manera, es que el día de mañana o dentro de nada vayamos, y es lo que yo he intentado, por ejemplo, con mi metodología plasmar, por el mundo, en vez de buscando ideas o pensando en torno a ideas, ideologías y demás, todo el rato detectando necesidades no resueltas que son problemas y oportunidades y que confiando, como muy bien están diciendo, en nosotros mismos, que nos puede salir la solución de nosotros. Y nosotros tenemos la potencialidad de implementarla, con un aliado que son las administraciones como facilitador. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Meisón, José Antonio, David, muchísimas gracias, Marian, por moderar el debate y muchísimas gracias por haber venido al espacio Fundación Marqués de Oliva. Os quiero hacer obsequio ahora de una botella de aceite de la Fundación de Marqués de Oliva y nada, nos vemos en breve. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.